Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida al cuarto capítulo de la 7ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Estelar, la suma elocuencia de creer que en tus piernas encuentro la gloria representada en todo estado, visible y tangible, que ansío verme atrapada entre tu piel de satín, doblegarme al segundo chasquido de dedos que ejerzas a la luz del fuego de fondo, que crezca la lumbre entre nuestros ombligos y nos enraicemos al pie de un árbol fuerte, como medusas enredadas al vientre, en el encanto que provoca tenernos a distancia cero dentro del pastizal giratorio o sostenidas por la misma rama. Sandra Mendoza. En la Argentina, luego de la dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional, que fue de 1976 a 1983, el concepto de memoria adquirió un importante valor cultural y político de la mano de las luchas de la población y en particular de las organizaciones de derechos humanos. La política sistemática de desapariciones, represión clandestina y supresión de la identidad de hijos de opositores llevó a que la democracia impulsara una activa política de reconstrucción de la memoria y descubrimiento de la verdad, aludiendo fundamentalmente al destino de los y las desaparecidas. La estructura básica del régimen de terrorismo de Estado en la Argentina fue destruir la memoria de las actividades y la identidad misma de quienes eran considerados opositores. Las organizaciones de derechos humanos, y en especial las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, desempeñaron desde 1977 un decisivo papel en la preservación de la memoria de los desaparecidos y desaparecidas, en el primer caso, y de los hijos de ellos, quienes habían sido secuestrados, cuya identidad había sido suprimida y muchas veces estos nietos y nietas criadas por padres y madres sustitutos, cómplices del asesinato de los padres biológicos. En Argentina, las organizaciones de derechos humanos han ido exigiendo y obteniendo que los centros clandestinos de detención, donde fueron torturados y desaparecidos miles de opositores, sean preservados como espacios de memoria con el fin de investigar, recuperar, preservar y difundir la memoria de los desaparecidos. Probablemente el más conocido, aunque no el único, es el espacio de memoria que se ha decidido establecer en la Escuela de Mecánica de la Armada, la llamada ESMA. En el tren de la historia lésbica, de nuevo por Buenos Aires, vamos acercándonos a este espacio que en el pasado fue un centro clandestino de detención y tortura, la ESMA, ahora transformado en un espacio de memoria. Algunas lesbianas comprometidas que trabajan en dicho espacio institucional pugnan porque la memoria de la nación incluya también el de las lesbianas. Verónica Sorbera nos espera en el Centro Cultural de la Memoria del Archivo Nacional para contextualizarnos respecto al trabajo que libran para incluir la memoria lésbica. Gracias, Verónica. Acomódate en este vagón. Por favor, preséntate y cuéntanos a todas las lesbianas que se han ido subiendo en nuestro recorrido cómo es el trabajo que están haciendo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. ¿Podrías contextualizar los orígenes de este centro? ¿Cómo logran que un espacio oficial y del Estado incluya la memoria de las lesbianas y las disidencias sexuales? Mi nombre es Verónica Sorbera. Junto con Marcelo Manghini y Leónidas Castillo, trabajamos con la coordinación de Mariano Rapetti en el área de género y diversidad del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex-ESMA. La Escuela de Mecánica de la Armada fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar en Argentina,
y hoy es un espacio para la memoria. Su misión es contribuir a conocer y comprender las violaciones a los derechos humanos. Dentro de la EXESMA se encuentra el Archivo Nacional de la Memoria. Nosotros, 2 cismaricas, una lesbiana y una marica trans, hemos hecho existir a los codazos en esta pequeña oficina del Estado un área de diversidad y géneros. ¿Cómo compatibilizan los intereses del Estado y las necesidades de la comunidad respecto de la memoria histórica? La sostenemos y la nutrimos con programaciones queer, proyectos culturales y artísticos que iluminan la existencia del colectivo LGTBIQ+, nuestros procesos y nuestra historia. Construimos memoria colectiva, sabiendo que la memoria es fragmentada y que siempre está en construcción a partir de hallazgos, colaboraciones y aportes. Definimos nuestras líneas de trabajo orientadas por la urgencia, porque está todo por hacerse en este sentido desde nuestro lugar en el Estado. Tenemos muy claro que si nosotros no contamos nuestra historia, no la cuenta nadie. Urge, entonces, generar un marco institucional para la reposición de la memoria del colectivo LGTBIQ+, dentro del Archivo Nacional de la Memoria, a partir del relevamiento, el análisis, la clasificación y la producción de documentos, informaciones y testimonios sobre la violación a los derechos humanos de las personas del colectivo de la disidencia sexogenérica y también de las resistencias y respuestas sociales y políticas a estas violencias. Resulta importante destacar que el andamiaje de prácticas de persecución institucional y represión de la población LGTBIQ+, constituyó uno de los pilares de un entramado discursivo institucional más amplio, que anclado en los discursos normalizantes de la medicina, la psiquiatría y la religión, moldearon la moralidad de las diferentes épocas. En este sentido, la violencia institucional tuvo su contracara en los discursos y las prácticas sociales imperantes, centrados en una condena férrea a la homosexualidad y en la sanción e invisibilización de las identidades no heterosexuales. La historia de la violencia institucional sobre la disidencia sexogenérica reconoce importantes expresiones de resistencia que cobran una trascendencia fundamental. Nos urge, por ejemplo, que exista en el Estado, en el Archivo Nacional de la Memoria, el registro de lo que hemos dado en llamar la masacre de Panamericana, un escenario siniestro en el que muchas compañeras travesti trans fueron perseguidas y asesinadas por las fuerzas de seguridad entre 1983 y 1992, mientras ejercían trabajo sexual. Las compañeras travesti trans que sobrevivieron a estos nefastos días son mayores, están muriendo. Es urgente que sus testimonios sean incorporados al Archivo Nacional de la Memoria, como es urgente también la ley de reparación que exigen al Estado argentino y que les permitirá vivir con dignidad. Aparte de esta línea que mencionas, ¿cómo están recuperando la memoria lésbica? Es otra importante línea de trabajo que llevamos adelante. Se trata de los cuadernos de existencia lesbiana. La autoría pertenece a la periodista, militante LGBT y feminista argentina Adriana Carrasco y a Ilse Fuscova. Los cuadernos fueron un verdadero órgano de difusión de las ideas lésbicas en Argentina entre 1987 y 1996, a la vez que conforman la primera publicación lésbica editada desde el feminismo en el país. Son considerados el núcleo inicial del colectivo lésbico como sujeto político en democracia. No es que las lesbianas en Argentina estuvieran ocultas y quietas. Hubo existencias lésbicas militantes y activas, como el grupo Safo dentro del Frente de Liberación Homosexual entre 1973 y 1976. Pero las lesbianas quedaron invisibilizadas por el modo en que se ordenaría el primer activismo LGBT y el feminismo heterosexual. Para 1986, las lesbianas en Argentina no existíamos. Lesbiana era un término clínico que nos etiquetaba como desviadas. 8 de marzo de 1987. Esta fue la fecha de publicación del primer cuaderno. Adriana cuenta que ese día encabezaron osadamente la marcha al grito de «Existimos, somos apasionadamente lesbianas». El cuaderno número 1, al modo de un fanzine, contenía fotocopias de texto,
anotaciones a mano, dibujos y collage. En los primeros años de la democracia, todos los testimonios presentados estaban firmados con iniciales o seudónimos, dado que preservar la identidad era una cuestión estratégica para la continuidad de la lucha. Los cuadernos contenían traducciones de textos fundamentales que cuestionaban la heterosexualidad obligatoria, modos artesanales de contactarse, espacios de reflexión y autopercepción, poesías, noticias locales pertinentes, entrevistas, adelantos de novelas. Se publicaron 17 números de estos cuadernos. El último número fue publicado el 17 de noviembre de 1996. Ahora ustedes tienen en resguardo esas publicaciones. ¿Podrías contarnos cómo fue que se incorporó ese material a su centro? Desde nuestra área, en el CONTI, valoramos la importancia histórica de los cuadernos para el colectivo LGTBIQ+ en general y para el movimiento lésbico en particular. Coincidimos en que son, en sí mismo, un ejercicio disidente de memoria que intervino en la producción de subjetividad hegemónica. Iniciamos entonces las gestiones para incorporarlos al acervo del Archivo Nacional de la Memoria. Fue un proceso largo. Los originales habían sido donados al CEDINSI, un centro de documentación privado. Hablamos con las autoras, conseguimos la autorización de Fuscova, nos reunimos con Adriana y explicamos nuestra reflexión y nuestros objetivos. Ella compartió con nosotras la importancia de que también estén disponibles en el Estado. Hoy, los cuadernos de existencia lesbiana forman parte del Archivo Nacional de la Memoria, para reponer la memoria de las condiciones específicas de ejercicio de la violencia institucional y las prácticas de exclusión social ejercidos sobre el colectivo lésbico como parte de la diversidad sexogenérica, como experiencia de resistencia y como respuesta desarrollada en la dimensión de la militancia y la organización política, la sociabilidad colectiva y la expresión artística y cultural. ¿Podríamos afirmar que la transición a la democracia en Argentina reconoció las luchas de las lesbianas y de las disidencias sexuales? A poco más de 4 décadas de la transición democrática, es posible reconocer grandes avances en términos de ampliación de derechos civiles, tales como la ley de matrimonio igualitario, y fundamentalmente de derechos humanos, como la ley de identidad de género. Sin embargo, a casi una década de este logro, las personas de la diversidad enfrentamos todavía situaciones de violencia institucional y social fundadas en discursos y prácticas estigmatizantes y discriminadoras con las que nuestra incipiente democracia todavía no ha logrado lidiar del todo. Muchas gracias, Verónica, por el trabajo de recuperación de la memoria de nuestra comunidad, por el espacio ganado y por tu participación en este capítulo. Para finalizar, queremos compartirles un dato que nos parece maravilloso y habla sobre la necesidad de existir, de resistir y hacer memoria. Adriana Carrasco, en la presentación de la digitalización de los cuadernos de existencia lesbiana por Potencia Tortillera, mencionó que en los años de la dictadura había un sótano en el barrio de San Telmo, un lugar secreto en el que las lesbianas se juntaban y hacían diversas actividades. La punta de esa historia, de esa especie de agujero negro donde se esconden muchas experiencias de la segunda mitad de los 70, quedó flotando en el recuerdo. Hay muy poco o nulo material de esos días. El sótano dejó de funcionar después de un allanamiento de la policía, pero a partir de este testimonio se ha vuelto la mirada a esas vivencias, a esas historias subterráneas, no oficiales que se vivieron en el sótano de San Telmo. Les compartimos en voz de Cecilia Iglesias un fragmento del video El sótano de San Telmo, producido por Matria, que ustedes pueden encontrar en YouTube. Aunque habitarlo era peligroso, hubo una vez un sótano donde las lesbianas podían ser y pensar libremente. En la esquina de Defensa y San Lorenzo, bajo el nivel de la calle adoquinada y en los puntos ciegos de panóptico militar, las tortas se juntaban a hacer lo que estaba prohibido: reunirse, compartir cultura, discutir política, abrazarse. Lo secreto constituía la identidad y las mujeres se sumaban a la invisibilización.
Las lesbianas no estaban ni vivas ni muertas, ni siquiera eran. Bajo la piel de la memoria hétero que relata los años de plomo, habitó esta experiencia clandestina y torta que entrecruzó lo prohibido y lo invisibilizado, la política y la sexualidad, la lucha de clases y el lesbianismo. Hoy es una puerta cerrada con candado. Nada que dé cuenta de un sótano si se lo mira desde afuera. La experiencia de este espacio es una pieza de la historia que hay que desenterrar, sacar a la superficie, como hubo que hacerlo con los crímenes sexuales que sufrieron las mujeres y disidencias en ese régimen. Ni los armarios, ni los sótanos son lugares para las personas. La memoria no puede ser un privilegio heterosexual, en contra del silencio, del miedo y del olvido. Nunca más invisibles. Nunca más. Con este capítulo cerramos nuestro recorrido por Argentina, agradeciendo la participación y el trabajo que están haciendo las activistas argentinas por recuperar las historias de lesbianas, tanto en el contexto de la violencia de la dictadura y en las secuelas de la misma en el periodo de recuperación de la democracia, así como de las experiencias actuales de las lesbianas en dicho país. Ya que estamos tan bien acomodadas en este tren de la historia, vamos a seguir conociendo otros proyectos de archivos en el Abya Yala. Las esperamos en el siguiente capítulo, en un recorrido por el archivo Memoriales de Uruguay. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.